en distintos lugares para que podamos tener entonces producción también más importante, ¿verdad? Sobre todo los pequeños empresarios en distintos puntos de la nación. Estábamos conversando antes de ir a escuchar a la presidenta con Juan Carlos Muñoz, él es ingeniero en transportes y también director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica. Y estamos hablando de, claro, la planificación de nuestras ciudades, de cómo esto de que haya tantas autopistas en Santiago, en este caso, nos lleva a generar traslados eternamente largos y tal vez innecesarios si tuviéramos una planificación más ordenada de una ciudad en la cual cada persona no tiene que trasladarse ni cruzar por completo para poder llegar o a su punto de trabajo o de estudio. Exacto, o sea, de alguna manera pienso que está mostrado en la evidencia empírica internacional que lo que logra, parte de lo que logran las autopistas también, es fomentar que uno se pueda ubicar un poco más lejos con la esperanza de poder llegar a los puntos céntricos relativamente rápido. Eso la verdad que finalmente no ocurre porque tú fomentas que se use el automóvil, aparece mucha más congestión, y esa congestión la verdad no solamente ocurre en la autopista, sino que esos autos finalmente salen a las calles laterales, ustedes lo ven aquí frente al canal en la calle de la Concepción, sale la autopista central y te encuentras con un flujo en calle de Concepción, con buses, y terminas finalmente trayendo todos los autos de la periferia al centro, mediante el modo que es el que más congestiona. En términos viales, Juan Carlos, cuando hablamos de una emergencia, las ciudades tienen que tener alternativas de poder llegar a ayudar a puntos que puedan estar más aislados, pero también de la gente poder evacuar. Cuando vemos emergencias como las que tuvimos durante este fin de semana, se vio que los mismos puntos de siempre terminan inundados, la gente tiene la misma problemática que ha tenido. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué nos cuesta tanto poder salir de este círculo que aparentemente nos lleva a repetir errores constantemente? Sí, es difícil la respuesta. La verdad que da la sensación de que en Santiago, sobre todo, somos mucho más eficientes y más preparados para poder resolver el problema una vez que el problema ocurre, y nosotros vimos durante el fin de semana y el lunes a Carabineros, a los ministerios, a las municipalidades, activamente resolviendo el problema, que en prevenirlo y planificarlo. Creo que hay un aprendizaje grande que hay que hacer en términos de prevenir una situación como esta, y sobre todo en el término de planificación de la ciudad. Se requiere una mucho mejor resiliencia de la ciudad, que es parte de lo que tú también dices, respecto de poder tener alternativas. Y por eso es tan importante, por ejemplo, en el caso del transporte público, de poder tener varias alternativas, no solamente un solo modo como metro, que es muy bueno, también buses, también bicicletas, ¿sí? Y en definitiva apuntar a una ciudad de que, sobre todo en las zonas de mayor congestión, podamos tener una movilidad que pueda no depender tanto del uso del automóvil. Tuvimos, hablando del transporte público, tuvimos una emergencia también en Valparaíso, el Mervalli, del cual fuiste director hace algunos años. Tuvo problemas con el abastecimiento eléctrico durante la jornada de ayer, y con lo cual terminó solamente funcionando entre Limache y Quilpué, estas dos estaciones. Provocó molestia entre los usuarios, y también es un problema que es reiterativo, lamentablemente. Mira, todos los sistemas de transporte, todos van a fallar en algún minuto. O sea, lo que le pasó ayer al Metro Valparaíso le ha pasado antes, le va a volver a pasar. Es un metro que da un muy buen nivel de servicio, y por eso la gente lo ocupa para ir entre Limache, Viña, Puerto. Lo que hace falta, creo yo, es un poco lo que tú de alguna manera decías, tener un sistema un poco más resiliente, tener más alternativas. Creo que el invertir y poner ficha en tener un buen metro en Valparaíso no nos debiera quitar la prioridad de también poner un muy buen sistema de transporte público basado en buses. El problema es que nosotros a veces ponemos la ficha en un modo de transporte y como que se nos olvida todo lo demás, que es un poco lo que nos ha pasado también en Transantiago, que hemos puesto mucha inversión en metro, en infraestructura, y la infraestructura, por ejemplo, en transporte para buses ha sido mucho menor. Y hoy día tú te circulas por la ciudad en superficie y te fijas que la calle, las vías están principalmente destinadas al automovilista, siendo que lo que debiéramos tener es una ciudad mucho más balanceada también, con espacio importante para buses y para bicicletas. Para bicicletas, que cuesta tanto conseguirlos muchas veces cuando vemos que la ciudad no está lista, a pesar de todo el incentivo que se ha llevado para que la gente transite más o use otros medios de transporte, en este caso la bicicleta. Pero también quiero llegar al punto en que es lógico que la gente tenga que recorrer, que todos tengamos que recorrer distancias tan largas a diario. Yo entiendo que es por cosas puntuales, pero a diario, para llegar al trabajo, para llegar a estudiar, para llegar a centros de salud. ¿Por qué estamos planificando aparentemente no de la forma más inteligente? Yo creo que Santiago tiene que hacer un esfuerzo mucho más sistemático.
Vengo llegando de la ciudad de Toluca, donde había un encuentro internacional de naciones por una gran conferencia que se llama Hábitat 3, que se hace cada 20 años, va a ser en Quito a fin de año. Y ahí se hablaba de la importancia de poder entender que la planificación urbana es un tema de eficiencia de la ciudad. La ciudad es más eficiente, mucho más eficiente una ciudad bien planificada. No es un tema solamente de gasto de dinero, realmente va a poder hacer sus ciudades mucho mejores. Y por ejemplo, cuando uno mira nuestra ciudad y ve cómo se ha ido desplazando el centro de actividades, el oriente, con un solo gran polo extendido, y hemos perdido la oportunidad de poder desarrollar un San Miguel atractivo, desarrollar un buen Maipú, desarrollar una buena zona de la Florida, donde por ejemplo uno pudiera replicar ejemplos que han ocurrido en otras partes del mundo, en donde tú pones por ejemplo incentivos tributarios para que se desarrolle ese espacio. El caso de Londres, ¿no es cierto? Margaret Thatcher, a la lid de la ley del mercado, desarrolla todo el sector que se llama Docklands por medio de proveer algún tipo de incentivo tributario para que empresas decidan, en vez de ponerse en el Golf, en vez de ponerse en Estoril, ir a ponerse a San Miguel porque les conviene, porque además permite ahí poder tener como un incentivo adicional o una externalidad positiva, el que gente que va a trabajar en esa empresa tiene un viaje mucho más cercano. Hoy día, en cambio, no existe ninguno de esos incentivos, y lo que hace la persona que vive seguramente el sector oriente y que decide dónde pone la empresa es decir, bueno, ¿por qué no Manquehue? ¿Por qué no Plaza Egaña? ¿Por qué no Estoril? Seguir el ejemplo de otros. Sí. Juan Carlos Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Carolina. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, volvemos de inmediato, no se vayan.